You'll recognise a slightly different room layout. These lovely people are our speakers for this morning. If you would like to move your position, there are some seats here. There are one or two there. There are a few here. So if you would like to move closer, you are most welcome. There are two very nice seats here. A front row, perhaps. Apologies for the slightly tardy start. My understanding is that the traffic has slowed things down somewhat this morning. So I think we can expect people will join us over the next sort of 5 or 10 minutes. But in the interest of starting our discussion, I would like to explain to you a little bit about the format this morning. My colleague Eric, where's Eric? He's getting a coffee, ladies and gentlemen. So he's setting a very good example. Eric shortly will introduce our speakers to you. We will then host a discussion between our speakers. And the focus of our discussion this morning is the licensing round 1.3 and getting some insights from our speakers on the impact of the licensing round and the contracts on this area we are calling localization. And I was explaining to our colleagues that when we use the term localization, we are conflating two different terms. One is this idea of local content that you will all, I'm sure, be familiar with. Very often this term is used to describe supply chains, materials, goods, services. The other term that we are dealing in is the concept of nationalization, which I'm sure you will also be familiar with. But in localization, we put those two terms together, and in this session we will be exploring the ways in which localization will impact the success of licensing round 1.3 in terms not only of the contracts, but in terms of the businesses that my colleagues here are running. So that is our objective. After we've had an initial discussion between them, which you are observers of, I will then come amongst you for your comments, thoughts, questions and ideas. I'd remind you that, as in all of the Get Energy sessions, we are taking notes, and a report will be produced at the end of this event, which will be sent to all of you for free. And the idea of the report is to try and capture the insights, the ideas and the approaches that are not only useful to the people in this room, but will hopefully be useful to the Get Energy global community. So without further ado, I'm going to ask my colleague Eric to introduce our speakers. My understanding is, apart from me, we will be conducting our session today in Espanol. So I've got one of these, and if you need one, they're outside. Eric, over to you. Hola, muy buenos días a todos. Agradecemos su presencia. Queremos presentar a los participantes. Son participantes de la ronda 1.3. Como saben ustedes, son las primeras rondas que se dan donde participan privados en el sector. Aquí tenemos representados a la mayoría de los ganadores. Quiero dar la bienvenida a Jorge de Dios del Grupo Diarco, Alex Babilosa de Roma, el señor Labardini de Renaissance, Jan de Perseus, Jaime Lecona de Lifty, de Diabás, y aquí a nuestro amigo Oscar González Luqui de Grupo R. Aquí están representados la gran mayoría de las empresas y merece la pena introducir aquí el tema. Vamos a hablar del contenido local, del talento humano, del recurso humano, cómo va a operar en estos proyectos que, como sabemos, van a ser 25 años con prórrogas, 2 prórrogas que pueden llegar a 35 años, ¿no? De qué manera se va a ir administrando el talento humano. Ha sido una de las grandes oportunidades que se dan aquí en México. Vale la pena tomar como referencia un documento base. Me parece en 11 de agosto de 2014 se lanzan los 10 puntos para poder aplicar la reforma energética que se da el 20 de diciembre de 2013 cuando se promulga, y uno de los puntos nos habla del programa de formación del talento humano para el recurso humano en el sector energético.
en materia energética. Dentro de esos puntos se hicieron varios estudios, estuvo trabajando, me parece, Deloitte en ese trabajo y se hizo un estudio que ahora podríamos decir que se encuentra desfasado, ¿no? Tiene ya un par de años, pero se manejaban estadísticas que llamaban la atención, ¿no? Y merece la pena que tratemos de enfrentar y resolver lo que se planteaba en ese momento. Se requerían aproximadamente para 4 años que se generaran 135,000 empleos, de los cuales 80% se estimaban que iban a ser técnicos, ¿no? De esa formación que se iba a dar en los 4 años, se iban a ir cumpliendo año con año, se iban a ir dando esos empleos, ¿no? Primero 20,000, luego 35,000, hasta llegar a los 135,000. El escenario, aquí lo vamos a checar a ver si ha sido así, no se tenía contemplado lo que pasó a nivel global, obviamente se hace con otro precio de barril y con otro precio del dólar, ¿no? Pero a mí me gustaría conocer también en ese sentido la opinión de los que estamos aquí presentes sobre esas metas, ¿no? Porque incluso en lugar de haberse dado empleos, pues podemos estar ante un fenómeno de desempleo, ¿no? De acuerdo a la formación de talento humano, más o menos la matrícula era de 3.6 millones en temas ya de nivel superior, en lo que había, de los cuales 500,000 eran enfocados al sector energético, y un porcentaje del 8% solamente era para la parte elevada de posgrado, ¿no? Entonces, vemos que tenemos un reto importante, que es un tema complicado. Las posiciones específicas son pocas los estudios que hay sobre este trabajo. Hay algunos que nos refieren realizado por una asociación que aquí la preside Oscar, ¿no? Que tenía más o menos 236 posiciones detectadas allí en el sector. Ahora que pasan las privadas, se están estimando que puedan llegar hasta 350, ¿no? Es un tema interesante lo que se viene encima. Entonces es mucha oportunidad para educar y para capacitar. Entonces ahorita podemos iniciar, como comentaba Phil, con una pregunta así. Me gustaría conocer la opinión de todos y la de Oscar en ese sentido, ¿no? sobre el programa. ¿Qué documento ahorita podríamos tomar como referencia o cómo nos podríamos ir apegando para la formación del talento humano, ¿no? Thank you very much. I guess we'll start with Oscar. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a Get Energy, a todo su equipo directivo de Get Energy. Ya tengo 2 años trabajando con ellos y con mucho gusto estamos aquí. A todos los compañeros aquí presentes también, buenos días. Efectivamente, estamos viviendo un fenómeno histórico bien interesante en el tema energético. Inicialmente la reforma energética, pues en sus primeros renglones habla de eficiencia y productividad. Y basados en esos términos, pues obviamente nosotros los vemos como empresas como un reto bastante interesante, dado que va acompañado nada más de la reforma energética, ¿no? Finalmente, como empresas, pues nos va pegando y nos va atendiendo la parte de la reforma hacendaria, la parte de la reforma financiera, la reforma educativa. Entonces hay una serie de reformas que finalmente tienen un impacto global en el país, y que si lo vamos ya sectorizando el tema energético, pues con mayor razón, porque hay una apuesta muy interesante en la reforma energética. Creo que se vuelve un reto sumamente interesante para el país, y definitivamente la base de toda empresa, la base de todo progreso del país, pues es la gente. Y como responsables de recursos humanos, siempre en un sector tan complejo, donde también nos hemos enfrentado a que cambian mucho las reglas del juego, donde ya no es un jugador directo Pemex, sino finalmente ya empezamos a ver que se empieza a abrir el abanico de diferentes panoramas. Las empresas que siguen trabajando con Pemex, las empresas como nosotros, que todos vamos a ser operadoras, las empresas operadoras que van también a licitar ciertas partes del negocio para tener partners. Entonces se vuelve un esquema bastante interesante, que nos exige también como empresas en ver qué vamos a hacer por la gente,
Obviamente, como comentaba Eric, en la Asociación de Recursos Humanos, en la que participamos varias empresas que están aquí presentes, nosotros traíamos en 2014 un programa de puestos de 236 puestos, tanto técnicos como administrativos. Y esto nos lleva a pensar que ahora, con la nueva forma de ver los negocios ya como operadoras, que son puestos que no existían en las empresas que nos dedicamos nada más a la perforación o a dar servicio o al mantenimiento, pues también se genera una fuente de oportunidades a nuevas posiciones que como empresas no teníamos tampoco vislumbradas cuál es el sector o de dónde vamos a captar esa gente. Entonces, ha sido un tema súper interesante. Creemos y estamos convencidos de que tenemos que evolucionar mucho también en los esquemas de entrenamiento y en las sinergias que tenemos que hacer con diferentes universidades, con diferentes países, para acelerar el entrenamiento. Si bien es cierto, como decía, y también había un número de posiciones que se iban a cubrir y que en lugar de ir incrementando la fuente de trabajo en los últimos 2 años ha decrecido, pues obviamente ese target se vuelve más alto, ¿no? Pero ¿a qué nos lleva esto? Bueno, a que tenemos que hacer un entrenamiento hoy día sin tener las posiciones, pensando en posiciones nuevas, y que muchas veces en las escuelas, en las universidades, cuando vamos, el estudiante todavía no lo entiende de esa manera, ¿no? Hay estudiantes que todavía lo ven de que quieren trabajar a lo mejor en Pemex. Entonces, esta diversidad de empresas y diversidad también de nuevas necesidades y nuevas competencias que tenemos que buscar es algo en lo que estamos trabajando constantemente. Entonces, yo para abrir bocado quisiera dejarlo así. O sea, estamos enfrente de una necesidad muy interesante de generar talento aceleradamente, pero también en diferentes líneas de negocio que requieren una especificación muy particular de otras competencias. Thank you very much. Thank you, Oscar. Thank you. Before I come to the other members of our panel, I'm going to ask our young lawyer friend here, could you tell us specifically, in the contracts for 1.3, where the issues of localization come up? It's not a test, but ¿Qué tal? Muy buen día, Carlos Castro de la firma Preo. En el contrato de licencia celebrado por ustedes, en la cláusula 18.4 marca que los contratistas deben dar preferencia a los nacionales, tanto de bienes como de servicios, sobre los internacionales, siempre y cuando el mercado en el que se encuentren estén en las mismas condiciones de calidad, precio y hay otro factor, pero esos son los dos principales: calidad, precio y tiempos. Sin embargo, sería muy importante conocer cómo, como contratistas, han ustedes encontrado esas facilidades o esas dificultades de encontrar participantes nacionales, tanto de proveeduría como de servicios, llámese capacitación, incluso los mismos trabajadores, que se encuentren en el mismo renglón que los internacionales, o sea, que tengan ese nivel de competitividad que tiene el marco internacional. Thank you very much for that. So I'll come to you first. When you've all made big commitments to this licensing round, you've all been successful. From the point of view of the contents of the agreement around the local content and the matching local suppliers to international standards and this kind of thing, what was going through your mind when you went into this process? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Gracias por nada, antes que nada, a Get Energy, a mi amigo, el licenciado Priego, desde hace muchos años. Regresando a tu cuestionamiento, la realidad es que el día de nosotros todos los días, absolutamente todos los días, recibimos solicitudes de empleo de gente altamente especializada y de gente que no necesariamente cumple con todos los requisitos. Nosotros tenemos un proceso de selección de recursos humanos, y si bien decía el compañero Grupo R que hay que generar aceleradamente talento, también es cierto que Pemex
y todas las empresas internacionales han dejado ir mucho talento en los últimos 2 años ante la caída de los precios del petróleo. Entonces, va a llegar un punto de equilibrio eventualmente, porque innegablemente los precios del petróleo se van a recuperar en el mediano y largo plazo. En 2-3 años esperamos que se van a recuperar de acuerdo a análisis propios, pero va a llegar un punto de equilibrio. Pero hoy día, si bien tenemos que generar talento acelerado, también hay mucho talento disponible, ¿no? Y es una combinación de ambas cosas lo que es nuestro approach, es nuestro acercamiento para cubrir esas necesidades. Y la otra parte del approach, nosotros hemos sido contratistas de servicios durante muchos años. Entonces, más o menos tenemos un promedio hoy de 600 empleados, llegamos a ser más de 1000 empleados en nuestra organización. Hoy tenemos alrededor de 600, lo que en los últimos 2 años hemos dejado ir el 40% del personal. Y eso te deja ver, desde mi punto de vista, la cantidad, porque nosotros invertimos en formar parte de ese talento también, ¿no? Por ejemplo, en la parte de integridad de ductos, con los equipos que adquirimos y demás, mandamos gente a Inglaterra a capacitarse, y parte de esa gente hoy día desafortunadamente ya no está con nosotros, pero está allá afuera en el mercado, y es gente muy capaz que eventualmente nos gustaría tener de vuelta. Sin embargo, no los puedes poner en stand-by para siempre esperando a que mañana se recupere el mercado, porque es algo que no va a suceder. Nosotros, nuestro principal cliente fue Pemex por muchos años, y Pemex, como lo conocimos, hoy ya no existe. Entonces tenemos que cambiar ese mindset, esa forma de pensar, y entender que esto, la apertura de la reforma energética y las nuevas empresas privadas son el futuro. Pero básicamente el approach para nosotros es una combinación de talento que existe en el mercado altamente capacitado y nuevo talento que se está formando para que conjuntamente crezcan y crezcan junto con nosotros. Ese es nuestro approach. ¿Puedo complementarlo? Buenos días, Jaime Licona de la empresa Lifty. Antes que nada, ir dando un poco de visión legal sobre lo que se acaba de comentar el contrato. Efectivamente, el 18.2 habla del contenido nacional, por así decirlo, de personas, pero ningún contrato está sobre la ley. La ley de migración establece claramente qué porcentaje de empleados extranjeros tú puedes contratar, en qué condiciones. Y hablo como persona que nosotros buscamos talento en donde hay, o definitivamente en empresas como nosotros, que somos empresas pioneras, estamos comenzando a desarrollar un negocio pionero, porque somos las primeras empresas operadoras privadas en México que estamos produciendo. La ronda 1-2, recuerden que fueron otros enfoques. Las primeras empresas terrestres que están produciendo somos nosotros, y solos a partir del 8 de agosto. Por lo tanto, el talento lo vamos a encontrar donde tengamos que encontrarlo. Ojalá que sea local, un tema de bajo costo. Sin embargo, si tenemos que ir a buscar talento del geofísico experto en hidrogeología que se encuentra en Inglaterra, que se encuentra en Estados Unidos, vamos a ir. Es una necesidad y una respuesta de negocio. Tenemos que ir a acotar eso, porque independientemente del contrato, leyes son leyes, y tenemos que manejarnos también con las leyes nacionales. Thank you. I think that's a very powerful point. Would anybody else like to respond to that? Maybe particularly thinking about what you were saying to me earlier in terms of the cost implications and the project necessity. And obviously we have an audience here, I'm very confident, who can contribute to helping solve the local challenge. But it's interesting to hear you say you would tolerate the additional costs if it meant the project moved forward. So I guess the challenge here to discuss between us is the extent to which we can localise to support your activities and reduce the cost for you,
and exactly within that, what are those challenges? Claro, recuerda que es más cara la ignorancia, ¿no? Si no tenemos gente talentosa, si no tenemos esa consultoría, si no tenemos esa respuesta inmediata para que tu negocio sea productivo, pues definitivamente estás en un mal negocio, ¿no? La industria de oil and gas es críticamente especializada. Creo que es mucho más fácil mandar un cohete a Marte que lo que nosotros hacemos ya por día, y necesitamos ese tipo de talento, ¿no? Y si no lo tenemos local, debemos y estamos en la obligación de buscarlo donde esté. Obviamente nuestra preferencia por reducción de costos, por la cercanía va a ser local. Sin embargo, si no lo tenemos, no lo tenemos. Recuerden, somos pioneros, tenemos meses, no años, meses en este proceso. Antes de la reforma energética, antes de que nosotros, operadores privados, existiéramos, únicamente había un referente nacional. No hablo que sea bueno o malo, simplemente había un referente y empresas de servicios en la que la mayoría nos conocimos. Aquí hay gente que trabajó en Schlumberger, en Weatherford, Halliburton, Diaco, por muchos años, etc. Entonces son nichos de negocios muy diferentes. Y hoy día somos operadores, que es una gran distinción, ¿no? That's a powerful point. Other comments, please? Buenos días. Buenos días, Jan Kirch de Perseus Energy. Yo creo que, en mi opinión, México es un país con muchos talentos, mucha gente muy talentosa en todas las industrias, específicamente en la industria de energía. La cuna de este talento, como lo han dicho algunos compañeros, ha sido Pemex. Yo considero que hay mucha gente de Pemex que continúa en Pemex y que se ha jubilado de Pemex con mucho talento, que debemos de concentrarnos también en ese tipo de personas. Sin embargo, el origen de ese talento actualmente pues van a ser de las universidades que preparen a las personas, a los alumnos para esta nueva era de la energía en México. La reforma energética debe de impulsar el desarrollo mexicano, es una de las prioridades que tiene el gobierno federal, y debemos nosotros como operadores también concentrarnos en eso. Pero como bien lo decías, nuestra urgencia obviamente, y para la disminución de costos, pues hay que producir, ¿no? Y la producción tiene que ser eficiente. Para ello se requiere de talento. Entonces, si el talento no se puede encontrar en estos momentos en el país, sí es necesario hacer alianzas estratégicas para poder reclutar y retener a ese talento en México y poderlo obviamente permear a distintas comunidades en México. Pero es muy importante el rol que juegan las universidades aquí en México. Veíamos hace muchos años que en las universidades a nivel nacional no se impartía mucho la ingeniería petrolera, por ejemplo, geología, y hoy en día pues, son las actividades o las disciplinas que nosotros estamos requiriendo. Poco a poco hemos visto cómo las universidades en México han estado creando estas nuevas carreras, impartiendo nuevos cursos, más eventos de este tipo también se requieren para poder comunicar a la gente las necesidades de nosotros y también entender cuál es la oferta que existe en el mercado, ¿no? Entonces estas redes sociales, virtuales o físicas que se estén creando nos van a apoyar a nosotros para poder encontrar estos talentos. Pero definitivamente es importante recalcarlo, México es un país con mucho talento en la industria petrolera y hay mucha gente de Pemex, ex-Pemex, que estamos utilizando nosotros, y seguramente muchos de ustedes, o al menos como asesores, no tanto como una persona in-house, que nos están apoyando para lograr los objetivos que hemos plasmado en la discusión. Yo quería agregar que, por lo menos en el caso de nosotros, de Viabás, desde el año 2003-2004, pues justamente la estrategia que se trazó fue convertirse en una empresa operadora. Y esa empresa operadora pues llegó con esta apertura. Y una de las cosas que justamente se propuso fue buscar personal local, pero también
traer personal extranjero que permitiera formar ese personal local, porque como dice Jan, sí existe muchas personas calificadas, mucha mano de obra calificada en México. Creo que hay muchas instituciones que tienen planes de formación muy interesantes para desarrollar, ¿okay? Y que lo que necesitamos es hacer justamente esa combinación de las dos cosas, de lo mejor de los dos mundos, que es de aquel que es experto, que ha aprendido en otras industrias, que ha aprendido otras prácticas a nivel mundial, con diferentes tipos de yacimientos, con diferentes tipos de oportunidades, de negocios, de contratos, y eso es lo que nos va a ayudar a enriquecer justamente nuestra industria, la industria mexicana del petróleo. Y creo que ese es el objetivo de todos los que estamos acá, y es lo que queremos justamente para el futuro de esta reforma energética. En México, la reforma energética transformó profundamente la naturaleza de la industria en el país, porque hasta la reforma solo teníamos un monopolio. Es decir, la única empresa que tomaba riesgos geológicos era Petróleos Mexicanos. ¿Qué quiere decir eso? Los geólogos, los geofísicos, los geoquímicos que tomaban decisiones sobre dónde perforar, qué geología buscar, y qué estrategia, qué forma, la caracterización del yacimiento y la forma de desarrollar un campo estaba concentrada en Petróleos Mexicanos. Todos los demás que estamos aquí participamos, pero como compañías de servicios. Nosotros no tomábamos el riesgo geológico, y eso hacía que no hubiera un mercado en México como lo hay, por ejemplo, en Estados Unidos. Me preguntaba alguien una vez, ¿cuántas personas no duermen porque están esperando el resultado de un pozo en México? Pues probablemente muy pocos. En cambio, solamente en la ciudad de Houston hay miles de personas todos los días que no pueden dormir porque están esperando el resultado de la perforación de un pozo, porque su vida y su patrimonio depende de eso. Esto es lo que va a transformar a México en el sector energía. El hecho de que ya estamos muchos, en este momento ya estamos muchos involucrados en el éxito geológico. Yo creo que, al menos en el caso de Renaissance, que es una compañía canadiense, en este momento los geólogos, los geofísicos, los geoquímicos que se están utilizando generalmente son extranjeros, porque aquí en México existen compañías que dan ese servicio, pero lo importante es la filosofía del negocio, y la filosofía del negocio es muy diferente si uno es compañía de servicios o si uno es una empresa que realmente está tomando el riesgo geológico, lo que le llamamos aquí operadores, ¿no? Entonces, para que haya el desarrollo de recursos humanos en México se necesita que haya un mercado, y finalmente este mercado está naciendo apenas. Ahora, quisiera yo pasarme, y no quiero decir que los esfuerzos de generación de personal profesional en México hayan sido limitados en el pasado. Aquí está con nosotros el ingeniero Guillermo Domínguez, que fue muchos años el responsable en Pemex del desarrollo de recursos humanos y desarrollo tecnológico. Y Pemex hizo un gran trabajo. El problema es que la Constitución le daba a Pemex todas las obligaciones de desarrollar estos recursos en el país. Y eso es algo que ninguna compañía por sí sola puede hacer. Se necesita un mercado donde haya competencia, pero que también donde haya colaboración. Es decir, en aquellas áreas donde todos podemos beneficiarnos. Estas compañías que estamos aquí, ya estamos organizados a través de la Asociación Nacional de Productores de Hidrocarburos, y tenemos iniciativas en donde vamos a tratar de desarrollar los recursos humanos, y vamos a tratar de desarrollarlos localmente. Quiero darles un ejemplo de un trabajo que yo empecé hace 20 años con una compañía de perforación que se llama Nabors Industries. Cuando Nabors llegó hace 20 años, toda la tripulación de un equipo de perforación, todo el crew de un equipo de perforación eran extranjeros. 20 años después, toda la tripulación son mexicanos, con algunos latinoamericanos, particularmente venezolanos y colombianos, pero el grueso de la tripulación es mexicana. No solamente porque los costos son mejores, sino porque la compañía se dio cuenta de que los profesionales mexicanos
egresados particularmente, quisiera yo mencionarlo aquí, de los institutos tecnológicos regionales, los mecánicos, los eléctricos, los ingenieros de máquinas, que tienen un título profesional. En Estados Unidos muchas veces es gente que se formó en el campo y que no tiene una educación formal. Es más, en su vida anterior habían sido reparadores de aires acondicionados. Aquí en México, todos los técnicos que están trabajando en las plataformas en la zona de Campeche son ingenieros titulados en ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, y son altamente capacitados. Es decir, yo creo que en México, como alguien mencionaba por aquí, existe un gran potencial porque la educación superior en México sí está de alguna forma interesada en atender las necesidades de la industria. Lo que es necesario es establecer los vínculos entre nosotros que estamos aquí y las universidades, de manera de que ese desarrollo se pueda dar. Thank you very much. Just before we have your comments, could I just ask our panel to raise your hands if you regard this as a competitive issue between you? Do you believe this to be a competitive issue, the issue of training and equipping your workforce? Is it something you are competing with one another? Or if not, raise your hands if you think it could be collaborative. It's both. It's both because right now, en la situación, como me comentaba Alejandro, en la situación en la que está el mercado el día de hoy, hay una sobreoferta de personal. ¿Por qué? Porque Petróleos Mexicanos se redujo al mínimo, entonces hay muchos trabajadores de gran calidad en este momento que están disponibles. Ahora, por el lado de las geociencias, los geofísicos, los geoquímicos, ahí nos hace falta todavía hacer la curva de aprendizaje. Pero en este momento yo creo que no estamos compitiendo porque hay suficiente oferta para todos. Porque ha habido despidos en Halliburton, ha habido despidos en Schlumberger, ha habido despidos en Weatherford, en las grandes compañías que se han dedicado a esto toda la vida. Y yo creo que y siempre va a haber una oportunidad para colaborar. A través de la Asociación Nacional de Productores de Hidrocarburos estamos todos, yo creo que muy interesados en colaborar de manera en que todos podamos beneficiarnos de un mejor sistema educativo superior. Perdón, Lisa. Sí, buenos días a todos, agradecer a la Energy por la invitación a través de un poco complementando lo de contenido nacional, que como bien decían aquí los compañeros, hay una gran oferta ahorita, de hecho no hay un déficit, es muy fácil, no muy fácil, pero sí hay mucho talento para poder integrar un equipo de conciencias. Y como el contenido nacional en ese artículo nos menciona que puede ser de manera total, empezamos con un 22% hasta llegar a un 35%. Pero tenemos oportunidad de crear ese talento y sobre todo en la parte de técnicos, porque en la parte gerenciales, como bien se decía, pues estaba muy con el monopolio de Pemex y quizás de algunas transnacionales, ¿no? Eso a lo mejor va a llevar un poquito más de tiempo desarrollarlo, pero a nivel de técnicos o de especialistas juniors o senior, creo que tenemos una gran oportunidad. Por ejemplo, hablando ya de un ejemplo práctico, nosotros hace 2 años creamos como grupo de un equipo de geociencias y se dio una dinámica muy interesante porque llegó gente de Schlumberger, ex-Schlumberger, Halliburton, ex-Pemex, un poquito lo que decían, lo mejor de 2 mundos, yo hablaría de 3 mundos, ¿no? de internacionales, de Pemex y de talento local, ¿no? Cómo conformar esos 3 mundos. Y se daba algo que el que quiere desarrollar una carrera en Pemex, pues hoy literalmente por niveles, ¿no? 37, 39, 41, y era lo aspiracional para un estudiante de ingeniería petrolera o un geólogo de yacimientos, ¿no? En el caso de Schlumberger y de Halliburton sería algo parecido, ¿no? Desarrollarse dentro de la empresa. Entonces, ellos estaban acostumbrados a manejar un software en particular, entonces a la hora que había que decidir con qué software se iba a desarrollar la geociencia o se iba a administrar toda la base de datos, pues uno decía Petrer, uno decía Landmark, cada quien dependiendo de la marca con la que iba trabajando. Entonces, sí es una dinámica muy interesante, yo creo que se sacaron buenas definiciones y buenas selecciones de software. Lo mismo para los BCDs, para el tema de perforación, se dio la misma dinámica y sacó mucho provecho. Entonces, sí se cumple sin ningún problema con el tema de talento local y sobre todo la parte del porcentaje de contenido nacional. Thank you very much. Just before we return to our panel, I'm going to ask our audience
if we have questions or comments, because we've heard a very interesting set of statements there, very helpful in defining the challenge and also demonstrating the kind of opportunities that may exist for collaboration. You mentioned the National Hydrocarbons Association. That sounds like a body that people may wish to collaborate with to access all of you rather than individually. But ladies and gentlemen, there must be some questions for our panel from what we've learned so far. And I will remind you, I have no fear whatsoever of silence. So, if you could tell us who you are, where you're from. Es Marco Navarro, secretario académico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Nosotros estamos interesados, además de la producción, también en el desarrollo de las comunidades. Para la universidad es pues una prioridad participar directamente en ustedes, ¿no? Yo sé que la prioridad de las empresas es la producción, pero han surgido problemas con los proveedores y con los proveedores y también con las operadoras en lugares de Tamaulipas que se encuentran en proceso de crisis importante, lugares que han sido muy golpeados por el crimen organizado, ¿no? Y en donde están operando, no voy a decir el nombre de la compañía, pero tenemos por ejemplo el caso de San Fernando, que es un caso que ha salido en los medios internacionales, no por problemas. Tenemos muchachos ahí, bueno, la zona de San Fernando es una zona deprimida, es una zona donde está la cuenca importante de gas del noreste de México, pero los empleos en esas comunidades se han ido disminuyendo por los problemas que les comento. La ilusión de los jóvenes de las comunidades es trabajar en las compañías que están preparando, que están explotando ahí. Sin embargo, incluso hay jóvenes que han estudiado ingenierías, perfiles muy acordes a lo que tienen ahí. Sin embargo, quienes reclutan a la gente para las compañías les dicen, es que si no le pones a tus credenciales que tu domicilio no es de San Fernando, no los podemos contratar. Tienen que poner que son de Reynosa, que son de Matamoros, pero si son de la localidad, los muchachos cargan con el estigma de ser de esa área. Y entonces los confunden como si fueran todos de miembros del crimen organizado, pues son muchachos que estudiaron y todo, pero no les pueden dar empleo por el estigma que tienen. Es un comentario y una preocupación que tenemos ustedes, si pudieran haber alguna reacción. Thank you very much indeed. That's a powerful comment about the fact that you're operating in communities, and I think we'll come to that in a moment. So if you can hold that thought. I saw another hand somewhere. I'm sure I saw another hand, another comment. Thank you very much. If you could tell us who you are, where you're from. Mi nombre es Roberto Jiménez Bauer, vengo de Videonet. Y la pregunta, veo que hablan mucho de que vienen a personas extranjeras, que vienen personas de Pemex que están capacitadas. Mi pregunta va en el sentido del idioma inglés. ¿Ustedes tienen algunas barreras o necesitan que se desarrolle más estabilidad en sus empleados? O como está ahorita, más o menos lo han podido sobrellevar? Quería ver esa situación, cómo lo sienten ustedes al emplear personas en México, sobre todo el nivel del idioma inglés que tienen. Thank you very much. So we've got a question on a comment about the community situation, a comment about the language position. Do we have one more, and then we'll go back to our panel? I see one over there. Lovely. Again, if you could tell us who you are, where you're from. Thank you very much. Hola, soy Pablo Rocha. Vengo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Mi pregunta va más hacia los estudiantes que acabamos de egresar. También la oportunidad, hasta lo que acaban de decir de la situación actual, también qué oportunidad habría para los recién egresados. No tenemos experiencia y muchas empresas piden mínimo 4 o 5 años de experiencia. Entonces, ¿cuál sería como la oportunidad con ustedes? Fantastic, thank you very much indeed. So 3 very good questions and points there. Just to remind everybody, a comment about the community responsibility and the development, a comment about English language, and a request for a job.
a good point nonetheless. So I'll leave it to you, whoever would like to pick those up in the order you'd like. Ok, sí, vamos por orden. El impacto social. Definitivamente el tema del impacto social que tenemos los operadores, las empresas que trabajan en la zona de leche, Tamaulipas, y particularmente en el área de San Fernando, creo que es un esfuerzo no solamente nuestro, es un esfuerzo general del gobierno de educar a las comunidades, a la sociedad. Desafortunadamente el país ha vivido una situación del crimen organizado a lo largo de los años que ha afectado a distintas comunidades, particularmente al estado de Tamaulipas, y bueno, son esfuerzos que el gobierno estatal, el gobierno federal y la iniciativa privada en conjunto debemos de poner todo lo posible para poder llevar a cabo algunos programas que apoyen a estas comunidades, que ayuden a los estudiantes, que eduquen a la gente, que definitivamente en esas áreas hay también talento, hay oportunidades, y que no porque vengas de San Fernando o de Reynosa debe ser tratado de forma distinta, ¿no? Entonces, pero es muy difícil, la voy a tomar como comentario porque la pregunta es algo que yo creo que debe ser un foro especializado en eso. Es un tema muy delicado y desafortunado del país. Creo que estamos mejorando, por lo menos así se ve. Y bueno, permito si quieren las demás personas que se puedan hablar de eso. En el tema de idiomas, el idioma inglés creo que es fundamental en esta industria. Obviamente aquí en México pues la gente desafortunadamente no ha tenido esa transición o esa educación de ser bilingüe. Creo que estamos formando a esa gente para que lo sea, pero definitivamente el hecho de tener geólogos internacionales apoyando la información que la CNH nos entregó, que viene de Pemex, esas aportaciones pues son de personas que hablan inglés, ¿no? Entonces es importante que dentro de nuestras empresas y también dentro de las materias o de la educación de las universidades se impartan estas en el idioma inglés también, porque mucha terminología que se utiliza inclusive en el idioma español de la industria petrolera es en inglés, hay muchos términos en inglés. Entonces pues somos pochos todos al final de cuentas, pero definitivamente el ser bilingüe es muy importante y creo que hay que concentrarnos en eso. En el tema de la parte de la experiencia, creo que ha sido un problema también que hemos vivido nosotros como empresas de servicios en algún momento con Pemex, donde Pemex nos pedía una experiencia y nosotros como empresas nuevas, por así decirlo, en su momento no podíamos participar. Entonces era el huevo y la gallina, ¿no? Si no tengo experiencia, ¿cómo participo? Entonces siempre van a participar los mismos. Y eso siempre ha sido un problema inclusive para los extranjeros, venir a México y decir, pues, yo no tengo experiencia, o al revés, el mexicano no tenía la experiencia y se anclaba de la experiencia extranjera para crear o contagiarse de esa experiencia y poder participar en las licitaciones y poder... Pero esa pregunta le paso el micrófono aquí a Oscar. Gracias. Yo aquí nada rápido voy a hacer un breve comentario, ¿no? El tema de impacto social, como bien señala, es un tema que se da en todo el país, bueno, en todo el mundo. Es un problema grande en el sur, las empresas que están aquí pues lo vivimos día con día. Es importante considerar la repercusión o la importancia que puede tener la educación para poder enfrentar esta problemática, ¿no? Porque lo voy a poner aquí para no darle esta problemática que puede tener diversas aristas, ¿no? El tema de la capacitación sin duda es importante para combatir el tema de impacto social, porque cuando tenemos un área contractual donde se van a realizar actividades estratégicas, una instalación estratégica, se van a desempeñar diversos cargos, ¿no? Digamos, en el área de pozo a lo mejor sean 25 cargos básicos que podamos tener desde el company man. Hablando del idioma inglés, hay cargos que sí van a requerir
el idioma a forcione. Hay cargos, digo, a lo mejor en piso, que no lo vas a requerir tan al 100% como otro cargo, pero sí tienes que tener una inducción para el tema de terminología o inglés técnico petrolero, pues es importante tenerlo ahí. Bueno, el lenguaje es una barrera, pero en la parte que señalamos de educación, una de las aristas es el tema del sindicato, ¿no? El artículo 7 de la Ley Federal de Trabajo te habla del porcentaje de contratación de 90 y 10 y la reglamentación especial extranjera. Vamos a tener ahí muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque hay mano de obra calificada y no calificada. Cuando acabamos de firmar un contrato, y digamos hablando de ronda 1.3 en firmas el 10 de mayo, podemos o se puede dar, o algunos saben, también pasó con 1.1, nos van a emplazar a huelga. Tenemos que tener toda una estrategia ahí en materia sindical para el tema laboral. ¿Qué ha pasado? Como dice Alejandro, siempre, o con Jorge, o todas las empresas, siempre han sido prestadoras de servicios. Este tema siempre ha estado ahí. Llega un sindicato de las 5 formas que tenemos para organizar los sindicatos en México, van a llegar también los de la comunidad, aunque sea un tema industrial. El tema, una cosa es lo que está escrito y otra cosa es lo que pasa. O sea, cuando está uno en la zona es un tema totalmente diferente a lo que se piensa y lo que se realiza. O sea, la gente que está en las minas, la gente que está abriendo ductos, la gente que está en los campos, vive una realidad totalmente diferente a la temática. Sin duda alguna, si nosotros queremos en realidad darle las plazas a los sindicatos, porque te llegan a pedir el 25, el 30%, pues diríamos, ahí tienen la habilidad, tienen la competencia y tienen la capacidad para realizarla. La respuesta es no. En la gran mayoría de los casos, por ejemplo, para todo el tema de inteligencia, de datos y todo, el 90% antes era extranjero. En el tema de pozos, un 50%. ¿Qué tenías que hacer? Tenías que contratar a ese personal y además tenías que tener a la gente que la realizara. Es un problema que sí es complicado. Y en el tema de los egresados, se tiene que buscar que la competencia, lo que requiere la empresa, vaya acorde con el programa académico. Hay encuestas que se han realizado, por ejemplo, en Sudeste, a las 30 universidades más importantes, donde se preguntan qué se debe de reformar. Hay una red también de universidades de ingeniería petrolera, donde están 37 universidades, y se han realizado trabajos al respecto. Los planes se tienen que adecuar, incluso hasta en el tema legal. O sea, no están adecuados a la reforma. Por eso es que es una de las vertientes y de los puntos que se deben de ir tocando. Creo que iba a comentar aquí. Sí. Bueno, efectivamente, en el tema de Reynosa, yo quisiera comentarle que nosotros, como grupo, ahora tenemos una empresa por allá en Industrial Perforadora de Campeche, y no tenemos un tema de elitismo en temas de contratación. Finalmente, sí se busca un candidato que cumpla las características y los perfiles. Vale la pena difundir la comunicación con las universidades, cómo es el esquema de contratación de las empresas. Aquí hay que recordar que la mayoría de las empresas, si no es que el 100%, finalmente siempre estábamos contratados con Pemex. Y efectivamente los contratos de Pemex, dependiendo de las líneas de negocio, ya sea aguas profundas, construcción, servicio, pues nos marca toda una directriz de perfiles y de años de antigüedad en la posición. Nosotros, en Grupo R, cuando fuimos pioneros en aguas profundas, no saben cómo sufrimos para contratar posiciones donde nos pedían 10 años de experiencia en la posición, en el mismo equipo de sexta generación, cuando nunca había habido equipos de sexta generación en México. Entonces, son cosas que nos vamos enfrentando y que no es un tema de que no se les dé oportunidad a los estudiantes. Es un tema que contractualmente, si las empresas en un checklist con Pemex, independientemente de la línea de negocio, no cumples al 100% el requerimiento, no puedes empezar a trabajar. Entonces esa parte es importante saber el por qué a un recién egresado luego difícilmente puede entrar a un mercado laboral donde ellos quisieran ser perforadores, ATP. Es complicado, ¿no? ¿Por qué? Por la regulación del contrato. Yo pienso que tengo la obligación de dar esta respuesta porque soy egresado de la Facultad de Ingeniería. Me paro porque me quiero dirigir a ustedes. Esta pregunta es muy, pero muy común que la escuches. Yo participo en los congresos de geología que presenta la UNAM.
en esta semana pues, hay un congreso de geología y los muchachos siempre tienen esa pregunta de la experiencia. ¿Eso sí? Entonces, ¿qué les puedo comentar? Realmente, yo lo que les comento es que crean en ustedes. Hoy día las empresas de clase que están en México, tenemos ejemplos diversos como en manufactura. Somos líderes a nivel mundial de manufactura. Somos dentro de los 5 primeros países que somos productores de las marcas de automóviles de clase mundial, incluyendo las Premier como Audi, incluyendo casi todas las armadoras de México. ¿Por qué? Por gente como ustedes, las empresas. Yo estuve trabajando en General Motors 15 años y puedo decirles que nuestro enfoque principal no era la parte técnica, no era buscar ingenieros que tuvieran la gran cantidad de años de experiencia, era buscar gente que realmente trabaje en equipo, gente que sea comunicativa, gente que sea proactiva, gente que tome decisiones. Eso es lo que buscan las empresas de clase mundial. Por lo tanto, en los programas dentro de la industria de oil and gas que se estuvieron estableciendo muy fuertemente cuando fue el PIB por el 2010, entre 2013, se formaron programas de formación de ingenieros en entrenamiento. Schlumberger en la UNAM tiene un cubículo, Weatherford también, y reclutábamos ingenieros 0 kilómetros, sin experiencia, pero que se caracterizaran por ese set de competencias. Nos interesan ingenieros recién egresados, motivados, ingenieros que trabajen en equipo, ingenieros que puedan comunicarse, ingenieros que puedan tener apertura para aprender nuevas cosas. La universidad es formativa, la industria requiere de otro set de experiencias y de conocimientos y de competencias altamente especializadas que no necesariamente se van a dar, pero una empresa no va a invertir lo que se requiere invertir en la formación especializada técnica si no vemos esa sed de ganas, como decimos en México, para aprender, para adquirir esos conocimientos. En las grandes empresas de servicio donde hemos trabajado, terminábamos formándolos en las universidades de Aberdeen, o a lo mejor en el Medio Oriente, donde teníamos oficinas, o a lo mejor en Houston. Entonces mi mensaje es eso: preocúpense por desarrollar ese set de competencias, ese set de formación humana que requieren los nuevos empleados que van a ser los nuevos directores a futuro. Así que échenle ganas, no todo es técnico, tiene que ver mucho con las competencias humanas, ¿saben? Thank you very much indeed for that comment. If you are currently a student or you have just been a student of engineering or a related discipline, please could you stand up? Ladies and gentlemen, I give you the future. Give them a round of applause. Very soon, my friends, you will be sitting here. Very soon. And I think that was an offer for a conversation with our colleagues in the break, perhaps. So you'd be most welcome to come and find our speakers in the break. Thank you very much for being here. Ladies and gentlemen in the audience, can I ask you please to raise your hands if you would be interested in a collaborative approach with our colleagues here to some of the training and localization challenges you've heard about. Could you raise your hands, please? Well, that's not bad going, is it? Well done, very good. What I'm going to suggest, if I may, I will take 2 more comments or questions from the audience, then we will go to our break. In the break, Jack and Conchi will take our speakers on a tour of the learning arena, and there will be an opportunity for all of you to speak to them to follow up some of the things you've heard today. Do I have 2 more questions or comments? I see one there and one there, sir. And maybe one there as well. You can tell us who you are, where you're from. Cristian González Páez de la Universidad de Alberta en Canadá. Nosotros como universidad canadiense tenemos muy buenos vínculos con universidades grandes de mucha fortaleza, como es por ejemplo la UNAM, o casi en la mayoría establecido en la Ciudad de México. Me gustaría saber la perspectiva de ustedes, cuánto importante es establecer vínculos con universidades o institutos técnicos en las regiones donde tienen las operaciones. Eso me interesa saber, o si no les importa realmente, todo lo que importa es las capacidades. Bueno, eso me pregunto. There's one question. I made a promise here as well. Anyone, sir? And then I'll come to the gentleman over there. Buenos días, mi nombre es Leonardo de Alba, soy director nacional de hidrocarburos de la Universidad
Universidad del Valle de México. Desde el 2014 se viene manejando una cifra que la hemos tomado como premisa y como una realidad. Quisiera saber si esto concuerda con las perspectivas actuales que ustedes tienen. Y es que se van a crear 135,000 empleos directos, 350,000 empleos indirectos, ¿sí?, derivados de la reforma energética. De estos, un 20% se refiere a estudios de licenciatura y posgrado y el 80% a estudios técnicos. Sé que era otro momento, en 2014, otra realidad que no es la que tenemos actualmente. Pero en función de las expectativas que ustedes tienen en sus empresas, no ubicados ahorita, ubicados dentro de 4 o 5 años, ¿cuál sería la expectativa de formación de talento que piensan que estarían requiriendo y en qué áreas significativas? Final comment here, sir. Gilberto Villegas, de la Universidad Pemex. Me interesó mucho el comentario sobre que estás formando gente aceleradamente, entonces me gustaría saber qué estrategias tienes, sobre todo cómo están midiendo las competencias, ya que nosotros, digamos, estamos comenzando a formar a la gente, estamos buscando la forma de acreditar. ¿Para qué? Pues para competir en este nuevo mercado que se presenta. Thank you. Okay, we are slightly constrained with time, so if I may, I will deal with our question from our colleague from Alberta by asking you to raise your hands if you are interested in the possibility of collaboration between universities in the areas you're working and from elsewhere. Could you raise your hands if that would be of interest? More than half. Next question was, I'm going to paraphrase your question. Please could you raise your hands if you think that the numbers being talked about of the requirement for technical professionals in the industry are credible. So we keep hearing this number of 135,000. Do you think that is a credible number? Raise your hand if that is a credible number from your point of view. I believe that will take a long time. Well, it's a number based on other numbers that used to be a different reality in 2014 and other oil prices and everything that we already know. But I believe that it will take time. As you say, 5, 6 years. It will not be immediately. Yes, I believe that this. Voy a continuar en español para que. Yo creo que sí, en el mediano plazo se van a crear los empleos. Yo creo que esto, como decía Labardini, somos pioneros. Y también decía de Cotemar, somos pioneros. Nosotros como ronda 1.3 definitivamente no, pero las siguientes rondas, desde la 1.1 ya estamos en la 2.2 y en los siguientes años creo que va a ser muy dinámica la creación de empleos y el crecimiento de la industria, ¿no? Definitivamente. Pemex tiende a reducirse y nosotros tenemos que tomar ese espacio tanto en la producción como en la generación de empleos, ¿no? Y en el crecimiento económico del país. De hecho, cuando iniciamos ahorita estábamos platicando ese punto. Es importante porque cuando se anuncian las 10 medidas que se iban a tomar para aterrizar la reforma energética, me parece que la sexta era el programa de formación de talento humano en materia energética, y se dan esos datos. Obviamente cuando se realizan los estudios, el tema del barril y el dólar era diferente, y se planeaba que tenían que generarse 135,000 empleos en 4 años, y se iban a ir aumentando 20,000, 35,000, hasta llegar a 135,000. Y yo le comentaba a Gil, que planteaba eso, llegando a Oscar, le decía, oye, ¿se crearon los empleos o se perdieron empleos? O sea, ¿por qué? Porque el programa en realidad tiene una comisión que debe dar seguimiento al cumplimiento del mismo en los puntos. Es interesante porque pues no se han podido llevar a cabo estos objetivos que se daban ahí, que eran 4 los principales,
y venía el tema del 80% que decíamos, bueno, es importante. Por ejemplo, ustedes acaban de sacar el técnico superior universitario en perforación y producción de petróleo. Eso es una medida que se aplaude, ¿no? De las 174 tecnológicos y universidades politécnicas, los técnicos superiores universitarios que habían solamente eran mantenimiento, y en Tabasco la tecnológica tenía uno de fluidos. No se consideraban los 3 niveles de la cadena, downstream, midstream y upstream, ¿no? No teníamos en el tema de refinación, en el tema de petroquímica, en el tema de perforación, en el tema de producción. Son la primera privada que para mí lo saca, ¿no? Lo que vamos nosotros revisando y estudiando es Fresco, creo que es su primer grupo que están lanzando, pero sin embargo ninguna universidad pública lo tiene. Es uno de los temas. No, hay, pero en mantenimiento, hay se revisaron las 170 y tantas. Exploración sí, esas son las que nos contan. Exploración sí hay. Nosotros estamos hablando de estos puntos. De hecho, bueno, aquí con algunas empresas se ha tratado de hacer esa vinculación entre la universidad y la empresa. ¿Por qué? Porque de nada sirve formar un sinnúmero, como ha pasado aquí hace muchísimos años, donde sale una oferta enorme de estudiantes que luego no tienen dónde trabajar, o que el programa que se estructuró pues no era adecuado a lo que ellos realizaban, ¿no? Tiene que haber precisamente una empatía entre uno y otro, y merece la pena revisar esa estadística y ver el programa, porque en realidad es el referente. O sea, está hecho con CENER, la Secretaría de Educación Pública y con ASID, ¿no? Que son los que intervienen, ¿no? Esa es la base o el pilar, porque es la medida estructural para aplicar la reforma energética. Entonces, sí es importante que nosotros como empresas y nuestros programas que vamos a realizar, que tengamos considerado y ver si en realidad se está cumpliendo o no. Eric, pero también hay otro tema. Desde el punto de vista aspiracional, todos los muchachos que se están formando y que les interesa la industria, todos quieren ser ingenieros. Esa es mi opinión. Nosotros no requerimos que todos sean ingenieros, nosotros tenemos que llenar todas las capas de todo el proceso. Nosotros, el personal técnico realmente formado y capacitado, pues se forma en campo, pero no hay una oferta para formar oficialmente esos técnicos. Y yo creo que también desde el punto de vista aspiracional tiene mucho que ver. Todos los alumnos quieren ser ingenieros, o esa es mi opinión. Cuando ven un TSU, prefieren irse por una ingeniería en lugar de estudiar técnico superior universitario, que yo creo que también esa forma de pensar tiene que cambiar, ¿no? I think that is a very powerful point. Wherever we go in the world as Get Energy, one of the challenges is always the issue of the aspirational nature of education and companies trying to reach the highest level, whereas in fact what builds economies and communities are technicians and artisans. And one of the conversations that's going on in the margins of this meeting is about bringing a program from West Africa called Field Ready to Mexico and creating an aspirational brand in vocational education to meet the requirements of the industry. So that is something we will be following up as a result of the discussions we've had here. Time is against us. Time is terribly against us indeed. And what I was going to do was, we had a question here about accelerated learning. So the challenge is, please can we have an accelerated answer to that question? Tratando de contestar rápidamente la pregunta para el director de la Universidad Pemex. 2 experiencias. Yo trabajé con BHP Billiton, operador inglés australiano, y el certificador, la empresa certificadora que usamos para asegurar el sistema de competencias y certificar las competencias de los empleados fue City & Guilds de Inglaterra. El otro ejemplo que te puedo dar fue con Weatherford. Yo fui el responsable de implementar el proceso de aseguramiento de competencias para América Latina, y el ente certificador
del sistema de competencias y por tanto de las competencias de los empleados técnicos fue con Opito. La base de Opito está en Houston, y si quieres hacer algo local tendrías que ir a través del Centro de Certificación de Competencias de la Secretaría del Trabajo o buscar un certificado como Veritas. Ellos te pueden dar esa certificación, ¿no? Pero Opito es el referente mundial en este tema, ¿no? Para hoy en día. Thank you very much. Very accelerated, very good. Ladies and gentlemen, time is very much against us, but nonetheless, we have some time now in our learning arena. Before we go there for coffee and to meet and talk to our speakers, Jack and Conchi will be taking them on a tour. Please can we thank them? Because I think they've been brilliant. Jim and I talked about trying to capture some of the sources that could support collaboration that have come out of this meeting. What we'd very much like to do is get the details of the National Hydrocarbons Association and include it in the report as a source for people to go to follow up some of these discussions. So we'll do that with you if we may afterwards. It's in the making, actually. It's in the formation? It's in the making, yes. Ah. Now we are putting together. We're putting it together. Yeah. You heard it here first, folks. Thank you very much. We'll follow that up with you later on. In the meantime, thank you all for your comments and questions, and I will go through to the learning arena. Thank you.